panel tuyo fue presente y futuro del periodismo agropecuario. Bueno, no nos alcanzaría, creo, la vida para hablar de eso, pero te pido que resumas un poquito presente y futuro del periodismo agropecuario. Sí, yo arranqué con el periodismo agropecuario en 1993, 92, y era muy distinto ahora, no solo por la tecnología disponible, también por de algún modo, los sectores que se imponían en la agenda agropecuaria. El tema agropecuario, cuando yo arranqué, era muy dominado por las entidades agropecuarias tradicionales que conocemos todos. Luego en los 90, con el cambio y la apertura económica y la aparición de nuevos jugadores, aparecieron tecnologías agropecuarias, los transgénicos, los insumos, los agroquímicos. La agenda del periodismo agropecuario y la comunicación agropecuaria se hizo muy hacia el interior del sector y los periodistas empezaron a transmitir muy fuerte todas estas innovaciones y tecnologías hacia los productores. Entonces, yo creo que en los últimos tiempos, de los 90 hasta 2008, hay un periodo muy claro donde el periodismo construye una red, el periodismo agropecuario construye una red muy fuerte hacia adentro. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien lanza una semilla milagrosa en Tierra del Fuego y es muy buena, y la noticia es una noticia, en Jujuy se van a enterar a las 48 horas. Si alguien ataca a un productor en el Chaco o quema un silo bolsa en Benito Juárez, todo el sector productivo se va a enterar rápido, porque hay una muy buena red de comunicación y de periodistas agropecuarios destinados a eso, a nutrir de información al sector. Ahora bien, creo que el 2008, como fue el conflicto, ¿no?, por las retenciones móviles y todo, como fue un quiebre en el nivel, bueno, el origen de la famosa grieta que todavía nos domina en la lógica política de la Argentina, para el periodismo agropecuario también representa nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque el sector y los propios periodistas nos sentimos, digamos, no escuchados o no logramos establecer vínculos o nuestros mensajes tropiezan contra una pared rígida del resto de la sociedad argentina. Entonces, el periodismo, o por lo menos mis objetivos periodísticos de hace 20 y pico de años, cuando empecé, a los de ahora, han cambiado mucho, porque me parece que ahora el desafío de la época es tratar de comunicar hacia afuera y establecer nuevos equilibrios, nuevos pactos, nuevas... La Argentina es inconcebible sin su sector productivo, digo, es básicamente agro, pero no hay, evidentemente hay un quiebre entre el sector rural, el sector productivo y el sector consumidor citadino. Bueno, este me parece que es el desafío de la época de los periodistas y de eso estuvimos hablando en este CIPAC. Mencionaste un punto que fue eje transversal prácticamente de todos los entrevistados que pasaron y supongo también de los que van a pasar, que es esta cuestión de la grieta, del divorcio, pero hay un concepto muy interesante que dijiste vos, establecer nuevos pactos a la hora de comunicar hacia afuera, establecer nuevas formas. Yo recuerdo haberte visto en algún congreso por ahí en la época de los famosos cuadernos, con un cuadernito Gloria, haciendo preguntas a los entrevistados y de alguna manera comenzando la nota con una especie de, si se quiere, chanza, ¿le falta eso también al periodismo agropecuario, desacartonarse un poco, aparte de todo lo que ya más o menos estamos hablando en este foro? Le falta desacartonarse mucho y ensayar nuevas formas de comunicación, ensayar nuevas tecnologías, eso sin duda. Pero sobre todo lo que le falta es comprender que somos parte de una sociedad bastante imperfecta y bastante primitiva, que es la Argentina, donde los divorcios son muy evidentes entre nosotros. Y donde la posibilidad de entendimiento radica o nace de que cada uno se haga cargo que tiene algo por corregir y mejorar. En el sector agropecuario hay muchas cosas por mejorar. La historia, el chiste de los cuadernitos en la época de las coimas de los cuadernos era si los entrevistados del sector agropecuario tenían algo para confesar y si aparecían en los cuadernos Gloria. Y la verdad que todos tenemos algo para confesar, incluso los propios periodistas que a veces... digamos, nos dejamos tentar por la información fácil, por tomar partido muy rápidamente, por no ser autocríticos, por creer la verdad de los productores sin chequear con otras fuentes. Digo, también en nuestro ejercicio tenemos cosas que mejorar y esa me parece que es la base de un posible entendimiento. La Argentina, a mi juicio, se va a construir la Argentina que viene, la Argentina del futuro, cuando logremos superar estas taras que nos dividen entre ciudad y campo, digo, taras que son muy funcionales a la política, que no resuelve las cosas, que no evoluciona, sino que nos hace involucionar. Cuando finalmente nos desprendamos de esa política y logramos superar esas taras, me parece que la Argentina del futuro tiene que
percibirse como esa unión de intereses entre grandes, digamos, la Argentina es un país básicamente urbano, 90 y pico % de la población está concentrada en ciudades, pero esas ciudades viven y están estrechamente ligadas con lo que produzca el sector agropecuario. No puede haber divorcio, es imposible. Y me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo enorme desde los periodismos agropecuarios para contar los pros y los contras del sector agropecuario, de modo de establecer un diálogo mucho más genuino. El diálogo que existe ahora, o sea, lo que decía al principio, la comunicación al interior es perfecta, hacia el exterior fracasa rotundamente, y esto tiene mucho que ver con esto, que hay que ensayar nuevas formas de comunicación, pero también nuevos mensajes. Tomo eso, en eso de ensayar nuevas formas de comunicación y nuevos mensajes, voy a hacer una pregunta que si tuviera el resto de los colegas capaz que me boxean, te la voy a hacer a vos, pero generalizando, no individualizando en vos, evidentemente. ¿Somos vagos los periodistas agropecuarios? Lo digo en este sentido. Las grandes empresas y corporaciones del agro tienen muy buenos equipos de comunicación y te dan información muy empaquetada, fotografía editada, la gacetilla prácticamente lista con su título. ¿Hacemos mucho copia y pegue? Sí, bueno, esto está estudiado. Hace unos años recuerdo un estudio del CONICET, de un investigador del CONICET, que decía que el 75% de los contenidos de los diarios líderes era corte y pegue, no corte y pegue lineal, pero sí productos elaborados por otros, por corporaciones que podían ser políticas, académicas, empresarias, económicas. En general, bueno, ahí está el encanto del nuevo periodismo que hay que ejercer, que es desarmar el paquetito que te llega de cualquiera de estas corporaciones y volver a rehacerlo con tus propias creatividades, con tus propios estímulos, con tu propio conocimiento, chequeando esa información, no dándola por válida. Digo, este es el gran trabajo. ¿Por qué? Porque la comunicación ha mutado mucho y las corporaciones emiten permanentemente mensajes. Los propios ciudadanos, que son una corporación más, emiten su mensaje a través de las redes sociales y son muy condicionantes. Nosotros no podemos cortar y pegar. Justamente ahí está la revalorización del rol del periodismo que deberíamos lograr. No es una cuestión de ser vagos o ser muy trabajadores. Yo creo que no se trata de eso, se trata de cuestionarse si finalmente los mensajes que replicamos son los correctos. Muchas veces descubrimos que no, que fuimos parte de una trampa o que fuimos parte de una operación, bueno, hay que hacer el trabajo y el intento previamente, no posteriormente a revisar las cosas. Matías, cierro con esto. Vos tenés desde tu sitio informativo, Bichos de Campo, un gran volumen de texto, si se quiere, de análisis, de opinión, a través de columnas. Entiendo yo que eso estaría faltando o que no hay demasiado periodismo de interpretación y periodismo de análisis y de opinión en el periodismo agropecuario. ¿Coincidís, no coincidís? ¿Cómo la ves a esa? Coincido que hace falta revisar mucho, opinar más, comprometerse más, ser críticos con los emisores del propio sector, destruir y reconstruir los mensajes que nos llegan desde el campo hacia las ciudades. Me parece que hay que explicar. Me parece que el puente es explicar, o sea, la posibilidad de entendimiento a la cual hacía referencia hace un rato consiste en explicar. A mí me llama muchísimo la atención que cuando contamos esto a los públicos, los que sabemos nosotros, qué sé yo, no, nene, el tomate no es transgénico, no existe el tomate transgénico, todavía no lo inventaron, ya lo van a inventar. El tomate que vos comés que no tiene gusto es producto de una mejora genética tradicional, y se rescatan otras cualidades sobre el sabor. Cuando la gente entiende eso, se fascina con el discurso nuestro y con la propia información. Me parece que se trata de esto, de explicar, porque no es que la gente del gran público urbano, que es la mayoría, desprecie la comunicación agropecuaria. Es que la comunicación agropecuaria muchas veces se establece desde el conflicto y muchas veces se establece desde estos intereses corporativos. Hay que desarmar y volver a armar. Y me parece que la clave es explicar.